todos bienvenidos a la segunda temporada de Cerca con. Mi nombre es Abigail y los invito a que se pongan cómodos para disfrutar de la siguiente entrevista. Periodista y columnista del Universal, autora de Cafeína. Con ustedes, Maite Azuela. Avi, no, encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. La verdad que muy emocionada. Gracias por la invitación. No, al contrario. Queremos que nos platiques qué te inspiró a escribir esta historia y cuál fue el mayor reto al cual te enfrentaste. Mira, el problema quizá, o no sé si llamarlo reto o problema, pero me enfrenté a la dificultad de tener varias historias y creo que eso se ve en la novela. Uno suele ser muy autocrítica, sobre todo con la primera novela que uno se atreve a escribir y esta es la mía. Tenía tantas ganas de contar varias que con cierta naturalidad podían cruzarse, pero que de repente no era tan sencillo, sobre todo viniendo de historias reales, ¿no? Que tenía que ficcionar por respeto a las personas, sobre todo a las personas víctimas. Y el reto era ese, por un lado, tener a un grupo de jóvenes que querían empezar ahora sí que a diseñar y a construir un partido político con la idea de que por ahí se podían hacer transformaciones sociales muy idealistas, muy enfocados en lo que sería pues ahora sí que la ideología de la socialdemocracia. Y por otro lado, esta idea de tener que enfrentarse con la política real, ¿no? De la vida cotidiana en donde, pues desafortunadamente, hay desde quien hace grilla dentro de los partidos políticos y la que conocemos, que además, pues, viniendo de una experiencia personal que sí atravesé, en donde ves desde el acoso sexual de los señores a las señoritas y cosas así, hasta blindaje de abuso sexual infantil. Entonces, me había tocado vivir la historia de quienes quieren emprender un partido político junto con la historia de activistas que quieren defender a niñas, niños y adolescentes que son víctimas de abuso sexual. Y tejer esa trenza no era tan sencillo, aunque los tiempos eran más o menos equivalentes, pero creo que ese fue el reto, ¿no? Y fue entonces que decidí jugar con dos tiempos o dos personas, ¿no? La que cuenta a partir de primera persona la historia que va viviendo, sobre todo de cómo se va transformando en esta que descubre quiénes son o dónde está, cómo está tejida la trama de la mafia del abuso sexual infantil, y la que en segunda persona vamos conociendo cómo va, ahora sí que incorporándose a un partido político y qué ideales son los que quieren defender. Sí, justo eso te iba a preguntar porque, bueno, yo no soy muy cercana a la política, aquí confesándome, Ujú. pero justamente los temas que tocan es como si te tocaban a la puerta y dijeran, a ver, eso se tiene que visibilizar, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención. Ya platicaremos un poquito más sobre eso más adelante, pero cuéntanos cómo fue el proceso de escritura. ¿Tenías alguna rutina? Ajá. Mira, la verdad es que hay quien va haciendo el esqueleto de su novela y lo va cubriendo como de carne, ¿no? Tienes todo el hueso y le vas poniendo carne y le vas poniendo la cabellera, pero las cejas, pero yo te soy honesta, mi proceso fue más espontáneo, pero claro, el trabajo posterior fue arduo porque empecé contando la historia y luego fue que decidí que tenía que cruzar dos voces y luego fue que decidí ordenarla de cierta manera que permitiera que esas dos voces pudieran llevarnos a un destino que no les voy a adelantar, pero que de alguna manera rompe con la idea de que son dos voces, ¿no? Y lo que hacía era, pues normalmente mis horarios de mayor concentración son en las noches, ¿no? Cuando todo está silencioso, cuando nadie te interrumpe. Entonces optaba por ponerme a teclear. Me gusta mucho escribir a mano y creo que esa es como una de las recomendaciones que muchos escritores hacen de quizá de repente dejar soltar la mano, que eso ayuda al trabajo cerebral, neuronal y que después ya te vayas al teclado o pasar lo que escribiste a mano al teclado después y con eso haces una edición más espontánea. Entonces, pues lo hacía de noche, pero ya con la revisión, incluso ya acompañada por la editorial y por mi editor, pues sí era trabajo de tiempo completo, a veces toda la mañana y toda la tarde y reacomodar. En la editorial me obligaron a que fuera durante un tiempo una historia que se contara cronológicamente sin dos personas o dos voces. Entonces Ujú. la
hice 2 veces, o sea, me regresé, la cambié y luego les dije, oigan, funcionaba perfecta como yo se las había mandado y los convencí, entonces regresé al formato original, pero sí fue mucho trabajo de edición posterior. Muy bien. Sí, justamente preguntaba eso porque en otra entrevista con otro escritor, él escribe suspensos y me decía, pues yo escribía donde el tiempo y la vida me diera. Pero en Ajá. tu caso sí, así de, o sea, tenías tu horario muy, muy, muy específico. Mira, ojalá pudiera, porque no me dedico solo a esto. Sueño con ser escritora de tiempo completo y me quiero visualizar ahí, pero pues mi trabajo, soy periodista y también trabajo mucho con organizaciones de sociedad civil. Y entonces pues tenía justo que adaptar mis horarios, por eso las noches era como el espacio en el que podía yo ya dejar cumplidas mis obligaciones y dedicarme a lo que hasta ahora ha sido un hobby, pero que espero que deje de serlo. Y tú hablabas de lo de la política y sabes que ese es otro reto, porque a la mayoría de la gente me parece súper natural, pues la política le genera resistencia, ¿no? Entonces, ¿cómo escribir una novela? Que además la portada no ayuda mucho porque la editorial la clasifica como una novela negra, no sé si necesariamente sea así. Creo que tiene muchas partes luminosas, humanas, de alegría, no es solamente el drama terrible, ¿no? Que se reconoce y se visualiza del abuso sexual infantil, sino esta parte esperanzadora de jóvenes que quieren transformar cómo se hace política en México y qué temas deben de recolocar. Pero entiendo que para los lectores es un tema difícil y abordarlo de una manera entretenida y no el chismito que sea sabroso, pues no fue sencillo, pero creo que ahí hice el mayor esfuerzo. Claro. Y oye, hablando de los personajes, ¿tienes algún personaje favorito? Y queremos saber también si algún personaje estuvo basado en alguien, en alguna persona real. Sí, casi todos los personajes, algunos puedo juntar personalidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre los jóvenes integrantes del partido político, pues tengo varias compañeras o compañeros que fueron significativos en ese momento y a los cuales no podía, era demasiado personaje para que esto pudiera tener claridad. Entonces, le daba a un personaje la característica física de una, pero la personalidad de la otra, ¿no? Pero los gustos de comer de otra, lo mismo con los personajes hombres. Y la verdad es que Vadillo es mi personaje favorito, que es pues este hombre que ya lleva más tiempo haciendo política en la izquierda y que es innovador en temas de despenalización de ciertas drogas, pero temas de derechos sexuales y reproductivos, Ok. y que se junta mucho con las juventudes y cómo logra transmitir conocimientos de una manera divertida. Ese es un personaje real, Ujú. está inspirado en uno de mis compañeros de partido que sí era mucho mayor que nosotros y la verdad es que pues sí creo que es como muy entrañable la relación que genera y cómo va incorporando a estos chavos en el mundo de la política de una forma divertida, pero culta, pero ingeniosa. Entonces quizá él sea mi personaje de esta historia favorito. Y de la otra historia, Julieta me gusta mucho, que también es un personaje real. Me inspira en una de Ujú. mis compañeras de cuando yo trabajé en el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, ¿no? Luego le pusieron Ujú. Instituto Nacional. Aquí yo la pongo como si fuera una comisión de transparencia, ¿no? Para modificar algunos nombres, porque además, pues como si son denuncias duras, tengo que evitarme las demandas, ¿no? Ujú. Pasa a veces. Y Julieta, me encanta el personaje porque pues es una mujer tabasqueña que la verdad que por puro mérito fue llegando a ser funcionaria pública de alto nivel y cómo está comprometida con las causas anticorrupción. Claro, justo es lo que te iba a preguntar. ¿Te preocupó en algún momento que el libro fuera controversial? Sí me preocupó porque en mi faceta de periodista había tenido unos años antes experiencias fuertes en términos de censura, por un lado, y por otro lado de amenaza de muerte cuando yo estaba escribiendo, que todavía lo hago, es un tema con el que estoy como muy comprometida o obsesionada, dirían mis amigas y mis familiares, que es la militarización. Entonces, pues ya sabes un poco cuáles son las técnicas de intimidación, me da un poco de temor que se metieran con mi familia, por ejemplo, ¿no? Como que uno dice, bueno, yo me hago responsable de lo que hago, de lo que digo, de lo que publico, pero no quisieras que nadie más se viera afectado. Y sí, pues con Cafeína, la verdad es que aunque es una ficción, ¿no? Lo manejo mucho como dicen por ahí, biografía ficcionada, pero Ujú. la información de cómo se dieron algunos de los hechos que vinculan
a políticos con esta mafia de pederastia son reales. Entonces sí, sí es difícil. Pero bueno, ahí sí fui súper cuidadosa en que los nombres ni se parecieran, las entidades de la República tampoco, o sea, en hacer como muchos cambios que permitieran distraer la realidad y convertirla más en ficción. Ok, y algo que me llamó muchísimo la atención, yo no conozco mucho Ciudad de México, conozco poquito, pero sí el hecho de referir ciertos lugares, ciertos cafés, ciertas esquinas, me emocionó y dije, tengo que ir Qué recorriendo bueno. cada rincón de lo Ajá. que Maite nos relata. ¿Cómo fue ese proceso de colocarlos aquí? Pues la verdad es que también fue muy natural, Avi, no es algo que cuando tengo conversaciones sobre la novela me preguntan mucho y digo, pues no lo hice, hay cosas que sí haces premeditadamente, la música, por ejemplo, sí fui pensando como qué me gustaría ir colocando, en qué momentos y cómo le subo el volumen a ciertas notas y cómo le bajas a otras. Pero quizá fue cuando decidí ponerle el título en la parte en la que la voz narrativa es en tercera persona y ella está siempre sentada en algún café. Cómo jugar con los diferentes cafés que hay en la Ciudad de México te permite describir lo que hay alrededor de ese café y qué tipo de gente va y se sienta y qué monumento hay cerca o qué parque o qué estación del metro. Y la verdad es que pues me di cuenta que espontáneamente a mí me gusta mucho trabajar en cafés. La novela se publicó justo antes de que empezara la pandemia, unas 2 semanas antes, lo cual ha sido muy difícil para que se diera a conocer o porque fueron los 2 años en que estuvimos encerrados, no hice presentación de la novela ni nada. Y de repente pienso, me hubiera gustado mucho en esos cafecitos, ¿no? Tener conversaciones con la gente que la hubiera leído y creo que una de las formas en la que me es fácil escribir es así, irme y sentarme en un café, pues antes con una libreta y ahora pues con la laptop es fácil ahí, ¿no? Ponerte unos audífonos y creo que también te revela los espacios, el contexto social, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué preocupaciones hay? ¿Qué tan insegura o segura se siente la gente? ¿Qué diferente estar, por ejemplo, cuando están Julieta y Cecilia en Oaxaca, en una mezcalería, tomando sal de chapulines, pero platicando con esta otra asesora del profesorado, del magisterio, y de repente pienso, pues eso es muy distinto a estar en un Tox o en un Vips o en uno, porque también hay cafés muy, muy como de nicho y de ciudad y de barrio y otros que son los cafés comerciales en donde también a veces te tienes que sentar y ponerte a trabajar. Yo creo que el sueño sería encontrarte a ti, firmándonos nuestros libros en un lugar específico en el que mencionas en la novela, ¿no? Ah, eso Sería me un sueño. encantaría. Sí, y ojalá, estoy ya empezando una segunda novela y ojalá ya, porque uno cuando escribe sí, sí, sí quieres como tener contacto con la gente que te lee, aprender qué funcionó, qué no funcionó. Es un experimento. Supongo que los que ya tienen mucho escrito y trayectoria amplia no lo requieren, pero para mí sí estas conversaciones son muy enriquecedoras. Ay, qué padre y qué emoción que estés trabajando en una nueva novela. Estaremos ahí al pendiente para poner nuestros ojos y nuestra mente en las palabras, en tus palabras. Y algo que también te quiero preguntar es, bueno, tú eres columnista, pero ¿qué autores de este género justamente te han inspirado? Mira, yo te decía que el género lo determinó la editorial, ¿no? Novela negra, puede tener un poco de suspenso, ya me dirás tú cómo la fuiste sintiendo, pero cuando yo la escribí no la sentía tanto de ese género, la sentía más como este reto de poder plasmar experiencias personales, ¿no? Que van acompañadas de sucesos políticos, pero que en realidad yo sí creo que está más cargada hacia las emociones, pero hacia las vivencias y los vínculos entre los personajes, que hacia la parte como oscura o de cómo funcionan estas mafias pederastas. Obviamente abordo esa parte, Ujú. pero me atrevería a decir que de una manera superficial. O sea, yo creo que quien es experto en estos temas no puede tener como referente una novela que es ficción en este sentido. Y entonces un poco fue pues aceptar que las editoriales a veces saben cómo deciden. A mí nunca se me hubiera ocurrido esta portada y les cuento para quienes no la han leído, quizá a algunos les haga ya sentido que ya la leyeron, pero cuando yo vi esta portada sentí terror. Mi mamá decía, está horrorosa, que te la cambien, ya sabes. A mí todo lo que tiene que ver con ojos y así me parece que es muy fuerte.
Y este es algo que se deriva de los testimonios reales de los niños y niñas que sufrieron abuso sexual infantil en escuelas públicas y privadas, pero sobre todo en preescolar, ¿no? Lo cual es durísimo y muy difícil de asimilar emocionalmente, porque imaginas a estas criaturitas expuestas a ello. Y algunos de los testimonios que estos niños y niñas daban en escuelas distintas, ¿no? O sea, que ni siquiera estaban geográficamente cerca una de otra o que podían ser pública y privada, pero que te revela mucho cómo funcionan estas mafias de pornografía infantil, tengo que decirlo porque no solo es pederastia, sino es el negocio de la pornografía infantil, es que a los niños, para evitar que conversen con sus familiares sobre el abuso que están sufriendo, les dibujan ojos en el salón de clases, en las sillas, en los cuadernos, y les dicen que los están vigilando, ¿no? Y que en casa también hay quien los mira y que lo que están viviendo es un secreto y es algo, además se los venden como si fuera algo bueno, ¿no? Es que solo ellos lo pueden saber y que son elegidos para vivir lo que están viviendo. Y bueno, pues como tiene que ver con la que va a los cafés y escribe estas historias, la diseñadora, que entiendo que fue mujer, decidió poner dentro del café la mirada del vigilante, ¿no? Entonces sí, sí es muy fuerte. ¿Qué autores me gustan de este género? Pues mira, no es el género que más leo, el suspenso, pero me gusta mucho Martín Solares, que incluso estoy tomando ahorita un taller con él, me encanta cómo escribe. Pero de otros géneros, yo admiro mucho, por ejemplo, es Julian Ebert, que justo esa historia me inspiró mucho para la que estoy escribiendo ahora, pero la forma en la que va trazando la historia en el contexto de Acapulco, ¿no? Aquí es como la historia de su mamá en un hospital y Julián es como muy bueno en escribir un poco de su biografía y el contexto de violencia, ¿no? Que se vive en Guerrero. La verdad es que para mí Julián es muy inspirador. Y pensando en novelas que no, bueno, otra de las que puede ser también de este género o de acción suspenso un poco, puede ser la de Bernardo Esquinca, la de Toda la Sangre, también me parece que puede ser inspiradora y que quizá la editorial cuando pensó en novela negra era por estos tonos que le veía a mi novela y yo un poco digo, mi novela pues se llama Cafeína porque como el café, ¿no? Habrá quien diga, el café solamente es amargo, pero no. El café, para quienes somos súper amantes de beberlo, ¿no? Sabemos que tiene matices y que tiene tonos hasta dulces o que a veces son un poco ácidos y que también la temperatura que tiene el café importa para beberlo bien. Y creo que un poco lo que intenté con la novela fue poder dar una gama distinta en donde no solo la parte dolorosa es la que mueve, ¿no? Uh -huh. Me encanta Rosa Montero, por ejemplo, me encanta, obviamente como mujer creo que a todas nos pasa, Virginia Woolf es buenísima y me inspiro también en la forma de narrar como súper sencilla y aterrizada de Guadalupe Nettel. Entonces, bueno, pues uno tiene ahí como sus favoritos o sus favoritas. Ajá. También en Jorge Volpi, que fue el que me hizo favor de hacer como el comentario que va en la contraportada. Para ese momento él ya había publicado la novela que se hizo sobre el caso de esta francesa que fue implicada en un secuestro, Florence Cassés. No sé quiénes estén familiarizados con el caso, pero para mí, pues que Volpi, que es un hombre que está muy metido en la cultura y demás, le viera a la novela de Cafeína posibilidades, me pareció súper halagador, ¿no? Sí, de hecho, como te comentaba, justo hablando de la portada, pues bueno, yo no sabía qué Esta tanto historia. política iba a haber en la novela, pero fue lo Ajá, que a mí me llamó la atención. O sea, yo pensé, no sé, así como terror, nocturnos, a lo mejor por no poder dormir, por el café, ¿no? Son como estas, claro. ¿cómo se podría decir? Historias que tú te imaginas cuando ves una portada. Para tu nuevo proyecto, Maite, ¿vas a intervenir en la portada? ¿Te vas a involucrar un poquito más en este aspecto o cómo lo Ya, ves? ¿sabes qué? Todavía no tengo editorial asignada, voy despacito, yo espero terminar, ojalá este año, Ujú. y el siguiente proceso es lento, toma como 6 meses y alguna editorial la toma. Las editoriales ahorita están, sobre todo las grandes, como en busca de cierto tipo de pues sí, de narrativas que son más, supongo que fáciles de vender, y yo estoy pensando, adelantándome un poco, en hablar de algo súper personal e íntimo que fue la pandemia. Mis papás los dos murieron de COVID el mismo día
Ok. lo cual fue tan doloroso como romántico porque eran una pareja muy unida y fue con una distancia de 12 horas. Fue el 21 de enero a las 4 de la mañana mi mamá, de la madrugada, y a las 4 de la tarde mi papá. Entonces, como que Bastante. estoy hablando al respecto de ello y ya este proceso de si la portada, por lo menos en mi caso en Cafeína, no, el autor tiene pocas posibilidades de intervenir. Supongo que conforme te vuelves un autor, pues ya más reconocido y la editorial te puede dar más espacios de toma de decisión. Yo la verdad es que pues estoy apenas incursionando en el tema de ficción y como lo mío es más periodismo y hechos reales y entrevistas y demás, pues creo que tengo que ser paciente e irme haciendo un espacio en lo que tiene que ver con la literatura y pues ahora sí que respetar las decisiones editoriales. Ojalá pronto pueda yo decirles, oigan, modifiquemos esto, oigan, yo no lo veo tanto como novela negra, me parece más este tipo de, ¿no? Ujú. Sí, justamente, qué bueno que nos platicas esta parte, porque bueno, de este lado, pues para eso son estas entrevistas, para conocer un poquito acerca de lo que hacen o de lo que ustedes aprenden, ¿no? Platícanos un poquito acerca de qué tanto hay de Maite en la novela. Pues la verdad creo que mucho, ¿no? Me gustaría, y creo que es un esfuerzo que muchos autores muy buenos hacen, poderte distanciar de los personajes o de algunos de los personajes que pues son de tu propiedad. Y creo que pues mucho de lo que me preocupa está en los personajes, sobre todo en Cecilia, mucho de lo que me entusiasma también. Y justamente, pues a veces como lo más cotidiano, ¿no? Cómo te levantas, cómo abres la ventana, qué descuidas, que de repente de tu ropa te revela que estás en una depresión o que estás completamente inmiscuida en un tema y has dejado de atender la vida del aquí y el ahora y el dónde voy a comer, entonces no comes, pero ni cenaste, pero y entonces creo que, pues sí, un poco es autobiográfico en ese sentido y en otro sentido también me gusta que algo de mí que está ahí es esta parte en donde la imaginación puede cobrar tanta vida, en donde algo que podría ser muy bien identificado en la realidad de repente da la vuelta, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, un personaje masculino que es un periodista, ¿no? Del que se enamora Cecilia. Y creo que ahí jugué también con una parte de mí que tiene que ver con experiencias que he vivido siendo periodista y con esta adrenalina de tener información que nadie tiene. Ujú. Entonces, pues no necesariamente es un personaje en específico, sino como hay pedacitos de eso, ¿no? De tus temores o de tus preocupaciones o de tus ilusiones en algunos de los personajes. Ay, sí, y es lo rico de la lectura, que podemos justamente conversar de esta forma con el autor un poquito. Lectores. Curiosos, interesados en las vidas de otros, creativos, y me parece que los lectores pueden siempre como tener su propia interpretación de una misma historia, ¿no? Ciudad de México. Plural, diversa, colorida, asfalto, pero áreas verdes, cultura, Poder. mmm, posibilidades. Yo pensaría en poder democrático, le pondría un adjetivo, pero también pienso en la parte dolorosa y en esta como acaparación o la forma en la que solamente se monopoliza y no se distribuye. Justicia. Necesaria, una lucha de muchos y de muchas, me parece una necesidad latente, ¿no? Y vinculada a las libertades. Amistad. Pues creo que es un regalo, ¿no? Como la forma de amor más pura y me parece como más equilibrada. ¿Ok? Y por último, café. Uf, pues creo que es despertar, ¿no? Saborear, disfrutar y hacer contacto con algo externo de manera en que se convierte en algo propio, ¿no? Una vez que lo has tragado, ya forma parte de ti. Y pues yo creo que con esto estaremos concluyendo la entrevista, Maite. Algo que le quieras decir a nuestra audiencia o a las personas que quieran, que tengan ahí la espinita de empezar a escribir. Pues yo recomendaría que se avienten, ¿no? Creo que siempre es bueno acercarse a gente que sabe hacerlo. Yo sigo tomando talleres y sigo acercándome a expertos
Y eso te obliga, además, ¿no? Te da disciplina. A mí en el último taller que me acaban de aceptar me dijeron, pero tienes que escribir 2 cuartillas o 3 diarias mínimo, ¿no? Y tienes que hacer una entrega trimestral. Y entonces creo que eso también te da disciplina. Pero lo que creo es que hay que perderle el miedo a hacer el ridículo. O sea, para mí es lo más importante es que escribir tiene que ser una experiencia gozosa y una experiencia en la que sientas que estás haciendo una catarsis de lo que vives o de lo que quisieras vivir o de otras vidas que probablemente a las que probablemente no puedas tener nunca acceso. Y es una oportunidad infinita de ir adquiriendo personajes ahora sí que en tu presente sin que necesariamente tengas que personificarlos, ¿no? Entonces, aventarse sería mi consejo, así como cuando te vas a aventar de un trampolín que está muy alto y te dice, no lo pienses, corre y lánzate. Sí. Hay que lanzarse y poco a poco vas afinando, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, pues entonces, querida audiencia, para los que no lo han leído, por favor acérquense. ¿En dónde lo podemos conseguir, Maite? Pues todavía siguen algunas librerías, pienso por ejemplo en El Péndulo, si llegan y no está, lo encargan, ¿no? Lo he visto en Gandhi todavía, está en audiolibro también para quien lo quiera, y lo que es muy fácil ya es encargarlo en Amazon. Entonces, pues en Amazon lo pueden pedir, les llega a casa, y en varias de las librerías que conocemos, si no lo tienen porque salió en el 2020, como les digo, en existencia en ese momento, ellos le encargan a la editorial y 2 o 3 días después llega, pero todavía, ¿y sabes dónde me han dicho? Que varias de las personas que lo leyeron, por ejemplo en Walmart, en Sanborns, ¿no? También en estos espacios es fácil conseguirlo. Sí, justamente ahí yo lo encontré. Me da muchísimo. Ahí de que estás haciendo la despensa y te acercas a la sección de libros a ver qué hay de interesante, pues ahí lo pueden encontrar, chicos, también. Pues me encantó eso, porque eso también te acerca con lectores que probablemente no pensabas que ibas a topar y ha sido un gustazo conocerte, Abby. No, el gusto es mío y pues muchísimas gracias, Maite. Esto ha sido todo. Gracias, querida audiencia, y nos estaremos viendo en una próxima entrevista en De Cerca con...